Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Lick. Buen día, Manuel. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en carnavales? Ya, chicos, vamos a comenzar la clase. Ya. El día miércoles, ¿verdad? Porque el lunes no había clases. Comenzábamos a estudiar lo que era el plano, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? Recapitulando un poco rápidamente, ¿no? Las ideas principales, ¿ya? Pues era, ¿no? Que tenemos que saber la diferencia, ¿no? En lo que es, ¿no? Una ecuación en R2, ¿no? Y una ecuación en R3, ¿no? Entonces, una ecuación así de este tipo, ¿no? AX más BY igual a C, ¿no? Define prácticamente una recta en R2, ¿ya? Esta ecuación define una recta en R2 y esta otra ecuación define, ¿no? Un plano en R3, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Comenzamos a hablar sobre lo que es el vector normal, ¿no? Entonces, un vector normal simplemente es aquel, ¿no? Cuando nosotros tenemos un plano P, que le llamo aquí P, ¿ya? Entonces, si tenemos este n, ¿no? Así, este n vector, ¿no? De estas coordenadas ABC, que sea ortogonal, ¿ya? Ortogonal, es decir, ¿no? Que se tenga un tipo, ¿no? De 90 grados, ¿no? Con el plano P, ¿no? Pues se llama un vector normal, ¿no? Entonces, habíamos visto también, ¿no? Algunas fórmulas importantes, ¿no? Aquí, en este teorema, ¿no? Resumidas en este resultado, en este cuadro que nos dice, ¿no? ¿Cuál es la expresión vectorial? ¿Ya? ¿Y cuál es la expresión escalar, ¿no? De un plano, ¿no? Entonces, tenemos un plano, ¿no? Imagínense ahorita, ¿no? Un plano, tal y como estábamos viendo, ¿no? Hace ratito, un plano aquí. O una hoja, ¿no? Una hoja así de cuaderno. Entonces, un plano, una hoja de cuaderno que pasa por este punto P sub 0, ¿no? Que tiene este vector normal n, ¿no? Tiene esta expresión vectorial, ¿no? N punto, ¿no? Este vectorcito x y z que nos da d, ¿ya? Y también tiene esta expresión escalar, ¿no? Habíamos deducido estas fórmulas, por si acaso, ¿no? Aquí habíamos deducido, ¿no? Aquí esta fórmula, ¿no? Que prácticamente es esta, ¿no? Aquí, AX más BY más CZ igual a D, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Nosotros estamos considerando, por si acaso, al D, ¿no? Que está apareciendo aquí, este producto punto, ¿no? Y es eso, ¿no? Si n es este vector de entradas ABC, cuando lo multiplicamos, ¿no? Con el producto punto, ¿no? A este otro vector x sub 0 y sub 0, z sub 0, tenemos aquí, ¿no? Este vector, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Dado un plano, ¿no? Que pasa por este punto y tiene esta normal n, entonces, estas, ¿no? Dos expresiones son importantes, ¿no? La expresión vectorial, ya la expresión vectorial y luego, ¿no? Aquí la expresión escalar, ¿ya? Entonces, habíamos visto también, ¿no? Un ejemplo, aquí, ¿no? En el cual, ¿no? Nos habíamos quedado y bueno, ¿no? El día de hoy vamos a ver más, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar con más, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no? Vamos a hallar a continuación una ecuación de plano que pasa por este punto, aquí, ¿no? 3, 1, 0, que tiene vector normal este, ¿ya? 3, 2, menos 5, ¿ok? Entonces tenemos que hallar, ¿no? La ecuación de plano que pasa por este punto y que tiene este vector normal, ¿no? Y bueno, aquí está, ¿no? La respuesta, utilizar este cuadro, ¿no? Este teorema, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a utilizarlo, ¿ya? Vamos aquí, ¿no? A continuación a, ¿no? Usar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que teníamos aquí, ¿no? A x, ¿no? Menos x sub 0 más b y menos y sub 0, c
z menos z sub 0 igual a 0, ¿no? Vamos a usar esa ecuación, ya. Y nos está faltando aquí, ¿no? Un 0. Así. Ya nos está faltando este 0 aquí. Así, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Pues aquí, ¿no? Como tenemos este punto, ya. O sea, aquí está jugando, ¿no? El papel, ¿no? Bueno, es como si tuviéramos esto, ¿no? X sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿verdad? Entonces, X sub 0 vendría a ser, ¿no? Este 3, ¿ya? Este X sub 0 vendría a ser este 3, este Y sub 0 vendría a ser el 1 y el Z sub 0, ¿no? Vendría a ser este 0, ¿no? Entonces, solamente es pues aquí, ¿no? Sustituir, ¿no? Sustituir, ¿no? Y, ¿no? Sustituyendo, ¿no? Aquí, ¿no? Usando esta ecuación, ¿no? Que teníamos ahí en ese teorema, ¿no? Entonces, sustituyendo, ¿no? Mi X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y no solamente eso, sino también, ¿no? ¿Quién es ABC, ¿no? ¿Quién va a ser ABC, no? Si se acuerdan aquí en este resultado, ABC son las componentes del vector normal, ¿no? Que justamente me va a ayudar, ¿no? Aquí, ¿no? A calcular D, porque cuando yo multiplico el n, ¿no? Este vector normal con el punto, ¿no? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, yo exactamente tengo D, ¿no? Y así pues voy a tener, ¿no? Aquí, ¿no? La ecuación de un plano, ¿no? Ya sea en su forma vectorial o escalar, ¿no? Pero vamos a tener, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? N, ¿no? Este n, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿No? Es esto, ¿no? Que pues son las componentes, ¿no? Aquí, ABC, ¿no? Así. Pues A, B y C, ¿ok? Entonces aquí nuevamente, ¿no? ¿Quién es quién, no? El A es 3, ¿no? El B es 2 y pues el C es menos 5, ¿no? Entonces solamente es sustituir, ¿no? Aquí, ¿no? En lugar de este A voy a colocar, ¿no? Este 3, en lugar de este B, ¿no? Voy a colocar este 2 aquí, ¿no? Y en lugar de este C voy a colocar este menos 5, ¿no? Este menos 5, ¿no? Entonces, esta es pues, ¿no? La ecuación, ¿no? Que nosotros queríamos obtener, ¿no? La expresión escalar, ¿no? Esta es la expresión escalar, ¿no? Acabamos de encontrar la expresión escalar, ¿no? Entonces, si es que nosotros, ¿no? De forma alternativa, ¿no? Podemos querer calcular qué es D, ¿no? Aquí, ¿no? D aquí en el teorema me dice, ¿no? Es N, ¿no? El producto punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿no? Entonces, D es N, ¿no? El producto punto de este vector, ¿no? De este vector del O del origen, ¿no? Al P sub 0, ¿no? Entonces, que viene a ser este, ¿no? Entonces, simplemente nosotros, pues, multiplicamos, ¿no? Con el producto punto estos dos, ¿no? Esto me da, ¿no? 3, ¿no? 3, ¿no? Por 3, ¿no? Luego hacemos más 2, ¿no? Por 1, 2 por 1, y finalmente, ¿no? Hacemos menos 5 por 0, ¿no? Menos 5 por 0 y hacemos las cuentas, ¿no? Esto nos va a dar 9, ¿no? Nos va a dar 9 más 2, ¿no? Más 0, que pues es 0, entonces nos da 11, ¿no? Entonces, acabamos de encontrar el D, ¿no? Y este D justamente nos va a ayudar a escribir, ¿no? En su forma vectorial la ecuación de plano, ¿ya? Entonces, como ya tengo el D, ¿no? Como ya tenemos el D, entonces, bueno, pues, ¿no? Aquí podemos escribir, ¿no? De esta forma, ¿no? De esta forma aquí, este vector, ¿no? Este es el vector N, ¿no? ¿Se acuerdan? Es este vectorcito N, aquí, ¿no? N por este punto, ¿no? N punto, ¿no? ¿no? Aquí, ¿no? El N por este otro vector, ¿no? Y el D, acabamos de hallarlo, ¿no? El D tal vez podemos, aquí, ¿no? Escribir así, ¿no? N punto, y este vector, ¿no? Igual a
D, ¿no? Así. Ok. Entonces, como tenemos esto, ¿no? Pues hacemos, ¿no? Las respectivas aquí multiplicaciones, ¿no? Aquí que vamos a tener, voy a tener, ¿no? 3x, ¿no? Multiplico 3x más 2y menos 5z igual a 11, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Tenemos, ¿no? Pues mejor escrita, ¿no? La ecuación del plano. ¿Dónde está? Así, ¿no? O sea, solamente eso es lo que nos pedían, ¿no? El problema nos decía, ¿no? Halle la ecuación de este plano que pasa por este P sub 0 y que tiene este vector normal, ¿ya? Entonces nosotros solamente usamos este teorema, ¿no? Escribimos, ¿no? La expresión escalar, ¿no? Porque tenemos todo, tenemos, ¿no? El punto, aquí sub 0, y sub 0, z sub 0, tenemos, ¿no? El vector n, ¿no? Sabemos quién es a, b, c. Tenemos esto, ¿no? Pero yo quiero escribir mejor en esta forma, ¿no? Entonces, para escribir mejor en esta forma, simplemente yo tengo que multiplicar el n por este punto, ¿no? Eso me va a dar d, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de hallar, ¿no? ¿Quién era d, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Es nuevamente aquí sustituir en esta ecuación y así tenemos, ¿no? Mejor en una mejor expresión, ¿no? Porque inicialmente aquí estaba, ¿no? En la expresión escalar, ¿ya? Que es súper fácil, pero en realidad me gusta escribir, ¿no? Me gusta escribir así, ¿no? En este formato aquí, ¿no? AX más BY, ¿no? Más BY más CZ igual a D, ¿ya? Entonces, o sea, yo tengo esto, ¿no? Pero siempre es mejor, ¿no? Expresarlo en esta forma aquí, ¿no? Aquí, ¿no? AX más BY más CZ igual a D, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? ¿No? Un 3x más 2y menos 5z igual a 11, ¿ya? Entonces, esta sería, ¿no? La ecuación de plano que pasa por ese punto y que tiene esta normal, ¿ya? Entonces, vamos a continuación revisar un concepto, aquí recordar, ¿no? Que las componentes de un vector normal, pues a veces están medio escondidas en esta ecuación que les escribía, ¿no? AX más BY más Z igual a D, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Prácticamente, ¿no? El n, ¿no? Tiene estas componentes, A, B, C, ¿no? Si ustedes comparan, ¿no? O sea, acabamos de obtener, ¿no? Esta ecuación en el formato AX más 2y menos 5z igual a 11. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Estas componentes, ¿no? Bueno, estas entradas que acompañan, ¿no? Al X, al Y al Z, ¿no? Este 3, este 2 y este menos 5, pues son exactamente, ¿no? Aquí, ¿no? Las componentes del n, si ustedes se fijan, ¿no? 3, 2, menos 5 son las componentes de n, ¿no? Pero están escondidas, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, bueno, aquí tal vez podríamos, ¿no? Colocar así, ¿no? Ahí, ya, entonces están escondidas, de cierta forma, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre, ¿no? Para cuando nosotros estamos considerando las rectas en R2, ¿no? Por ejemplo, aquí, si consideramos, ¿no? En R2 esta recta AX más BY igual a C, ¿no? En la que se tiene este vector normal N, a veces AB, ¿no? Aquí, ¿no? AB, ¿no? Entonces, si es que nosotros también, ¿no? Queremos graficar esto, ¿no? Tenemos que considerar R2, ¿no? Aquí estamos considerando R2, el plano, ¿no? El eje X, el eje Y, ¿no? Tenemos esta recta aquí en verde, fíjense, esta recta aquí en verde que es AX más BY igual a C, ¿ya? Tenemos esta recta. Tenemos aquí, ¿no? Esta normal, ¿no? Este vector normal N, ¿no? Que tiene estas componentes AB, ¿no? Que son simplemente, ¿no? Estas, ¿no? La que acompaña a X, ¿no? Esta B, la que acompaña a Y, ¿no? Entonces, tenemos esta recta, tenemos este vector normal, ¿no? Y aquí, que obviamente, ¿no? Tiene 90 grados, ¿no? Este vector normal con la recta. Aquí trazamos este vector P sub 0, este vector aquí, ¿no? O este punto en realidad sería, ¿no? XY. Entonces aquí tenemos, ¿no? Una recta, ¿no? Que está aquí en verde, ¿no? De este vector normal N, ¿ya? Entonces, esta recta, ¿no? En verde, en la que el vector normal N, ¿ya? No se tiene eso, ¿no? Porque la pendiente de la recta, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Va a ser, ¿no? Menos A sobre B, ¿no? Y la pendiente del vector N, ¿cuál va a ser, no?
va a ser B sobre A, ¿no? B sobre A, ¿no? Entonces, dos rectas, ¿no? Recordemos ese resultado que tenemos que dos rectas son ortogonales y el producto de sus pendientes es -1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este dato, ¿no? Que esta recta aquí en verde con este vector normal forman un ángulo de 90, ¿no? Entonces, la pendiente de esto, ¿no? Con la pendiente de esto me tiene que dar exactamente -1. ¿No? Exactamente -1. Entonces, es eso, ¿no? Este vector tiene esta pendiente menos A sobre B y este vector aquí, ¿no? Tiene esta otra pendiente B sobre A. Entonces, cuando yo multiplico esto, ¿no? Cuando yo multiplico aquí, ¿no? Esto con esto, ya cuando multiplico esto con esto, pues me va a dar exactamente -1, ¿ya? Entonces, notemos pues que si n, ¿no? Vamos a suponer ahora en R3, ¿no? Porque ahorita todo esto estábamos, ¿no? Recordando, ¿no? En R2, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando tenemos en R2 una recta y su vector normal. Ahora vamos a tratar de hacer un tipo de semejanza, pero en R3, ¿ya? O sea, en R3, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿No? Entonces vamos a considerar, ¿no? Un plano, ya no R2, ¿no? Sino bueno, vamos a considerar, ¿no? N, ¿ya? Normal a un plano P, ¿no? Y también, en realidad, ¿no? Cualquier múltiplo que podemos escribir como lambda N también va a ser normal a este plano, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Cuando en lugar, ¿no? De usar N, ¿no? Usamos lambda N, la ecuación, ¿no? Para el plano, ¿no? Va a cambiar en un factor lambda, ¿no? Por ejemplo, las dos ecuaciones aquí, ¿no? Estas, ¿no? Esta y esta, pues definen el mismo plano, ¿ya? Definen el mismo plano, ¿no? Porque o sea, simplemente, ¿no? La diferencia entre ellos es el factor lambda, ¿no? Que en este caso, el factor lambda, ¿no? Este lambda es 4, ¿no? Aquí, ¿no? Si yo multiplico todo esto por 4, entonces yo voy a tener, ¿no? Pues voy a tener esta ecuación. Entonces, o si yo divido a todo esto entre 4, ¿no? Yo voy a tener esta ecuación, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Prácticamente en esta primera ecuación que estamos viendo, ¿ya? Se está usando, pues, un vector normal así, ¿no? ¿No? Aquí 1, no es como si estuviéramos aquí, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? Y en esta segunda ecuación, pues, tenemos, ¿no? Este vector normal aquí, ¿no? 4, 4, 4. Este 4, este otro 4 y este otro 4. ¿Ya? Entonces, por otra parte, dos planos, ya vamos a suponer que tenemos dos planos aquí, un P y un P', son paralelos, ¿ya? ¿No? Recordemos que son paralelos si tienen un vector normal en común, ¿ya? Si tienen un vector normal en común. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los planos que vamos a ver a continuación, ¿no? Estos son paralelos, ¿ya? Son paralelos porque cada uno de ellos es normal a este, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Que estos dos planos son paralelos porque, pues, son normales, ¿no? A este, ¿no? O sea, de forma, ¿no? ¿No? General, una familia de planos paralelos, ¿ya? Una familia de planos paralelos se puede construir simplemente eligiendo, ¿no? Porque todos estos son paralelos, ¿ya? Son paralelos porque cada uno de ellos, ¿no? Es normal a esto. Entonces, yo considero más planos, ¿no? Parecidos a estos, ¿no? Considero una familia, ¿no? De planos y son paralelos, ¿no? Construyendo, simplemente eligiendo un vector normal aquí, n, ¿no? Y haciendo variar la constante d de la ecuación, ¿no? Aquí hago variar, ¿no? Pero es eso, ¿no? Siempre se tiene que tener aquí, ¿no? Un vector normal. ¿Ya? Entonces, el único plano en esta familia, en realidad, que pasa por el origen, va a tener a esta ecuación, ¿no? Cuando el d es exactamente 0, ¿ya? Entonces, una familia de planos paralelos se construye eligiendo un vector normal, ¿ya? Aquí, ¿no? Que tiene las componentes A, B, C, y haciendo variar esta constante d, ¿ya?
Y pues cuando D es 0, ¿no? Exactamente yo voy a tener, ¿no? Que el plano pasa por el origen, ¿ya? Entonces vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿no? Donde estamos estudiando estos planos paralelos, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿no? Sea P un plano que tiene esta ecuación, ¿ya? Aquí me dan ya la ecuación del plano. Entonces aquí lo que me dice es que encuentre una ecuación del plano paralelo a P que pasa exactamente por el origen, es decir, no cuando el D sea exactamente 0, y otro no que pasa exactamente por este punto, por el punto 2 menos 1, 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya vamos a continuación tal vez mostrar una pequeña imagen, ya los planos paralelos a P, ¿no? Van a ser más o menos de esta forma, chicos, ¿ya? Van a ser más o menos de esta forma aquí, ¿ya? Los planos paralelos. Aquí déjenme... aquí. Ya. Vamos a achicar. Ya. Entonces, los planos paralelos a P, a este P que tengo, ¿ya? ¿No? A este plano que está originalmente aquí, ¿ya? Vamos a resaltar, ¿ya? Originalmente yo tengo este plano. Ya, sí. Algo así, ¿ya? Vamos a tener algo así. Ya, este es mi plan, ¿no? Mi plan original, ¿no? 7x menos 4y más 2z igual a menos 10, ¿ya? Entonces, este es el plano que me dan en este problema. Entonces, los planos paralelos a este P, ¿no? Este es mi P, que está aquí en amarillo. Este es mi plano P. Entonces, los planos paralelos a P van a tener este formato, chicos, ¿ya? Van a tener esta ecuación aquí, va a ser 7x menos 4y más 2z igual a D. O sea, lo único que voy a variar es el D, ¿no? O sea, puedo considerar en lugar de este D, ¿no? ¿Qué pasa si yo considero, ¿no? 24, ¿no? Entonces va a ser este otro plano que están viendo aquí arriba. Ahora, si es 0, si es exactamente 0, entonces va a ser este otro plano aquí, ¿no? O sea, originalmente, ¿no? Les decía, ¿no? Este es mi plan, ¿no? Este es mi plano, el plano que me dan en este problema. Ya, este es mi P. Aquí, ¿no? Este es mi P. Y aquí, ¿no? Este es mi P, ¿no? Que tiene esta ecuación, ¿ya? Pero de forma general, ¿no? De forma general, ¿no? O sea, yo voy a considerar aquí, ¿no? Este 7x menos 4y más 2z igual a D, ¿ya? O sea, y solamente voy a hacer variar este D, ¿no? O sea, voy a hacer variar este D, aquí, ¿no? En lugar de D voy a colocar 24, ¿no? Y pues voy a tener este otro plano, ¿ya? Voy a tener este otro plano aquí, ¿no? Va a ser este, ¿ya? Solo que en lugar de D estoy colocando 24, ¿ya? Y si en lugar de D yo coloco... si en lugar de D yo coloco este 0, ¿ya? Entonces yo voy a tener este otro plano aquí. Ya, voy a tener este otro plano aquí. ¿Ya? Entonces estos planos, ¿no? Es como si tuvieran, ¿no? Así, ¿no? Enfrente de ustedes, más o menos como que hojas, ¿no? De cuadernos, así, ¿no? Más o menos en este formato, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Es esos, todos estos planos, aquí, ¿no? El amarillo, el verde, el rojo, son paralelos, ¿ya? Son paralelos, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? Que tenemos planos paralelos, ¿no? Cuando nosotros estamos considerando, ¿no? El vector normal, ¿ya? ¿No? Por aquí habíamos definido, ¿no? Habíamos dicho, tenemos, ¿no? Que se puede tener una familia de planos paralelos, ¿no? Eligiendo un vector normal, ¿no?
y haciendo variar simplemente el D, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Hemos hecho variar el D y es considerar el vector normal, que pues va a ser simplemente este, ¿no? El que le acompaña al X, ¿no? 7, el que lo acompaña al Y, menos 4, y el que lo acompaña al Z, que es 2, ¿no? Entonces, este es el vector normal, que si nosotros lo dibujamos, ¿no? Está por aquí y pues es eso, ¿no? Va a ser ortogonal, ¿no? Va a medir 90 grados con este plano, por ejemplo, de por aquí, ¿ya? Y es eso, ¿no? Una vez que nosotros consideramos esto, ¿no? Vemos, ¿no? El enunciado nos dice, ¿no? Sea este plano, ¿no? Con esta ecuación, entonces hallemos una ecuación del plano paralelo a P que pasa por el origen, ¿no? Entonces simplemente es pues eso, ¿no? Considerar D igual a 0, ¿no? En lugar de este D, pues vamos a considerar, ¿no? 0. Entonces, si colocamos 0, entonces nosotros exactamente, ¿no? Tenemos lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Acabamos de encontrar una ecuación aquí, ¿no? Esto que les estoy resaltando, una ecuación del plano paralelo al P, ¿no? Que pasa por el origen, ¿no? Simplemente cuando colocamos D igual a 0. ¿Ya? Entonces, ya en el inciso B, ¿no? Ya no tiene que pasar nuestro plano por el origen, sino tiene que pasar por este punto aquí, ¿no? 2 menos 1, 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Pues simplemente nosotros vamos a usar aquí, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Simplemente esta ecuación que le he llamado 6, ¿ya? Entonces, el punto, ¿no? Que tenemos, 2 menos 1, 3, cumple con esta ecuación, ¿no? Cumple, exactamente cumple, porque es eso, ¿no? En lugar de este X, ¿ya? En lugar de este X, pues vamos a colocar, en lugar de este X, ¿no? Yo voy a colocar este menos 2, ¿ya? Aquí, ¿no? Este 2, 2, 2, ¿ya? En lugar de, pues, este Y que están viendo aquí, yo voy a colocar menos 1, menos 1. Y en lugar de este Z, voy a colocar este 3, ¿no? Aquí. Entonces, ¿no? Si yo hago estas cuentas, ¿no? Aquí me da 14, ¿no? 14 más, ¿no? Porque tengo menos 4 por menos 1, me da 4. Y aquí, ¿no? 2 por 3, ¿no? Eso me da 6, ¿no? Entonces aquí voy a tener, ¿no? 14 más 6, 20, más 4, 24, ¿no? Entonces, este punto aquí, ¿no? Cumple con esta ecuación, ¿ya? Cumple con esta ecuación 6 que estamos colocando aquí, ¿no? Esta, ¿ya? Cumple con esta ecuación, ¿no? Entonces, por lo tanto, el plano paralelo a P que pasa por Q va a tener esta ecuación, ¿no? 24, aquí. Ya, 24, ¿no? Entonces, este es justamente, ¿no? La ecuación del plano que pasa por este punto Q, ¿ya? Y va a tener esta ecuación, ¿ya? Aquí, ¿no? Aquí acabamos de encontrar, ¿no? En este inciso B, ¿no? El plano paralelo a P, ¿no? ¿Se acuerdan? El primerito, ¿no? El primer plano era amarillo. Entonces acabamos de encontrar, ¿no? Este plano que, si no me equivoco, era rojo, ¿no? El plano rojo que pasa por Q, ¿no? Y Q, ¿no? Era el punto, ¿no? 2 menos 1, 3, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Encontrar la ecuación de un plano que pasa por el origen y la ecuación del plano que pasa exactamente por este punto, ¿no? Entonces, la que pasa por el origen, ¿no? Simplemente es, ¿no? Colocar D igual a 0, y la que pasa, ¿no? Por este punto, ¿no? Es encontrar el D, ¿no? Que el D, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? Simplemente, ¿no? Haciendo esta cuenta, ¿no? Haciendo esta cuenta aquí, ¿no? En lugar, ¿no? Aquí de X colocamos 2, en lugar de Y, ¿no? Vamos a colocar menos 1. En lugar de Z, ¿no? Colocamos 3. Y eso nos da exactamente D, ¿no? Aquí, ¿no? Mejor creo que colocar aquí. Esto nos da exactamente D, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos D, pues todo bien, ya solamente aquí colocamos D, ¿ya? Entonces, a continuación, ¿no? Ya que hemos hablado, ¿no? Sobre, acabamos de hablar, ¿no? Sobre planos paralelos, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hablar sobre planos
colineales, ¿ya? ¿Qué serán los planos colineales? ¿No? Entonces, pero antes, ¿no?, de hablar sobre esto, vamos a hacer la siguiente definición. Los puntos, ¿no?, que se encuentran en una recta, ¿no?, se llaman colineales, ¿ya? Entonces, ¿no?, ¿quiénes son los puntos colineales, ¿no? Aquellos que se encuentran en una misma recta, ¿no? Entonces, ahora, ¿no?, vamos a considerar los siguientes 3 puntos, ¿ya? Vamos a considerar un punto P, un punto Q, un punto R, que no son colineales, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? O sea, estamos en R3, ¿no?, en el espacio, ¿no?, en X, Y, Z, y tenemos aquí este plano P, ¿no? Entonces, sobre este plano P, yo voy a considerar estos 3 puntos PQR que no son colineales, es decir, ¿no?, que no están sobre una misma recta, ¿no? O sea, yo tengo aquí el PQR, entonces, ¿no?, sobre estos 3 puntos que no son colineales, siempre va a existir solo un plano que pasa, ¿no?, por estos 3 puntos PQR. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Aquí en esta figurita estamos viendo 3 puntos P, Q y R. Siempre me van a determinar un plano. Siempre y cuando, pero que no sean estos puntos colineales, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga puntos que no están sobre una misma recta, ¿no?, y que sean 3 estos puntos, entonces, ¿no?, me van a determinar un plano, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación en un ejemplo, ¿no?, cómo encontrar la ecuación de este plano, ¿no? O sea, yo tengo estos puntos P, Q y R, entonces, ¿cómo encuentro, ¿no?, la ecuación del plano que pasa, ¿no?, exactamente por estos 3 puntos? Ya, entonces aquí, ¿no?, me dice lo siguiente, ¿no? Aquí halle una ecuación del plano P. Aquí ya. Halle la ecuación del plano P determinado por estos 3 puntos, ¿ya? P, Q y R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vamos a resolver, ¿no?, en 2 etapas de este problema, ¿ya? O sea, ¿cómo calculamos la ecuación del plano que queda, ¿no?, determinado por estos 3 puntos, ¿no? Vamos a seguir 2 etapas. Aquí vamos a hallar primero el vector normal y después vamos a elegir un punto en el plano y vamos a calcular D, ¿ya? Entonces aquí, fíjense chicos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a aquí, ¿no?, considerar estos vectores, el P, Q, ¿no? Y también vamos a considerar este otro vector, el PR, ¿ya? Este P con este R, ¿ya? Estos vectores están en el plano P, ¿ya? Entonces, su producto vectorial, ¿ya? Su producto vectorial va a ser normal a P, ¿no? Entonces, primero consideremos, ¿no?, qué es el vector PQ, qué es el vector PR, ¿no? El P, ¿no?, es este, ¿no? El P es este vectorcito aquí, ¿ya? El vector PQ simplemente es hacer, ¿no?, esta diferencia, ¿no? 2, 2, 1, menos este vector aquí, 1, 0, menos 1. Entonces, nosotros ya sabemos hacer, ¿no?, la resta entre 2 vectores, ¿no? Simplemente se hace componente a componente, ¿no? Aquí hago, ¿no?, este 2, ¿no?, menos 1, ¿no? 2 menos 1. Esto pues me da 2 menos 1 me da 1, ¿ya? Luego aquí hago, ¿no?, este 2 menos 0, ¿no?, me da 2. Y finalmente aquí, ¿no?, este 1 menos 1, ¿no?, me va a dar 1 más 1, que es 2, ¿ya? Entonces yo tengo, ¿no?, que mi vector PQ en realidad es este 1, 2, 2. Este es mi vector PQ. Ahora mi vector PR, ¿no?, va a ser simplemente hacer esto, ¿no?, 4, 1, 2, menos, ¿no?, el P, 1, 0, menos 1. Entonces hacemos igual, ¿no?, componente a componente, ¿no?, la resta, ¿sí? Entonces hago este 4 menos 1, 3. Luego aquí, ¿no?, 1 menos 0, pues es 1. Y finalmente aquí, ¿no?, 2 menos 1, que me va a dar 2 más 1.
que eso me da 3, ¿sí? Entonces yo ya tengo este, ¿no? Este vector exactamente, que es este vector PQ, y también tengo exactamente este vector PR, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a multiplicar estos dos, ¿no? Voy a hacer el producto vectorial, ¿ya? Entonces, cuando yo haga este producto vectorial, ¿no? Entonces va a ser ese mi n, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el producto vectorial, no? Voy a tener aquí, ¿no? Este tipo, ¿no? De aquí, ¿no? De matriz, ¿no? En la primera fila coloco IJK. En la segunda fila yo voy a colocar, ¿no? Las entradas de PQ, ¿no? Las entradas de PQ es pues 1, 2, 2, ¿no? 1, 2, 2. Y las entradas, ¿no? La entrada de PR, ¿no? Voy a colocarlo en la tercera fila, ¿no? Que son 3, 1, 3. Entonces luego, ¿no? Esto pues, ¿no? Hacer este producto vectorial es súper fácil, ¿no? Simplemente ustedes pues van a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Colocan I, ¿no? Colocan menos J más K, ¿no? Siempre, ¿no? La regla de signos primero es más, ¿no? Luego colocan menos y luego colocan más, ¿no? Aquí más, menos y más, ¿no? Entonces siempre seguir, ¿no? Esta regla, ¿no? Esta reglita. Y bueno, a continuación, ¿no? Solamente, ¿no? Es esta otra reglita que les decía, ¿no? Cuando estamos considerando I, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando consideramos esta primera entrada I, ¿no? Borro la primera fila, la primera columna, ¿no? Y me va a quedar, ¿no? 2, 2, 1, 3. Entonces, ¿cómo hallo, ¿no? El determinante de esta matriz de 2 por 2, simplemente, ¿no? Voy a aquí multiplicar, ¿no? 2 por 3 menos 2 por 1, ¿no? Entonces me va a quedar aquí, ¿no? Simplemente 2 por 3, ¿no? Que es 6, ¿no? Menos, ¿no? 2 por 1, que es 2, ¿no? Entonces yo tengo eso, ¿ya? Luego, cuando voy en J, ¿no? Que, ¿se acuerdan, no? Siempre es menos aquí, ¿no? Y voy en J, ¿no? Voy a eliminar toda su fila de J y toda la columna de J. Entonces me va a quedar aquí 1, 3, aquí 2, 3, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el determinante, ¿no? De lo que me queda aquí, ¿no? Lo que no está tachado. ¿Cuál es el determinante de 1, 2, 3, 3? Simplemente yo voy a multiplicar este 1 por 3 menos 2 por 3, ¿no? ¿Y eso qué me da, no? 1 por 3 es 3 menos 2 por 3, 6, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Para acá, ¿no? Aquí para acá. Yo elimino toda la fila de acá, elimino toda la columna de acá, me queda aquí, ¿no? 1, 2, 3, 1. ¿Cómo calculo el determinante de lo que no he tachado, no? Simplemente multiplico este 1 por 1 menos 2 por 3, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿no? 1 por 1, que me da 1, menos 2 por 3, 6, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Simplemente sumamos, ¿no? Aquí, ¿cuánto es 6 menos 2? Es 4, ¿no? Más 4, si ustedes quieren, ¿no? Continuar escribiendo el más. Y aquí, ¿qué voy a tener? No voy a tener 3 menos 6, eso me da menos 3, ¿no? Pero aquí tengo un menos, entonces va a ser menos por menos 3, me da más 3, ¿no? Más 3. Y aquí, ¿no? 1 menos 6 me da menos 5, ¿no? Y esto, ¿no? También, ¿no? O sea, que está en términos de IJK, yo lo puedo expresar, ¿no? Así, ¿no? De forma aquí, ¿no? Vectorial aquí, ¿no? Colocar, ¿no? La primera componente 4, ¿no? La segunda componente 3 y la tercera componente, ¿no? Menos 5, ¿no? Entonces mi n, ¿no? Había sido 4, 3, menos 5, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo ustedes encuentran n? ¿Ya? Súper fácil, ¿no? O sea, simplemente ustedes, ¿no? Multiplican, ¿no? Este vector PQ por este vector PR, ¿ya? Hacen el producto vectorial, ¿no? Entonces, este producto vectorial me da n, ¿no? Que han visto que no es para nada difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, según esta ecuación que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos esta ecuación ahí en el teorema. Entonces, P, ¿no? Mi plano P tiene como ecuación esta, ¿no? Porque yo tengo quién es n, ¿no? Yo sé quién es n, ¿no? Es 4, 3, menos 5, ¿no? Entonces aquí va a ser, ¿se acuerdan? Esto era, ¿no? El ABC, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Era ABC, ¿no? O sea, en lugar de, o sea, el A vale 4, el B vale 3 y el C vale menos 5, ¿no?
Entonces, yo sé quién es ABC, ¿no? Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Simplemente reemplazo, en lugar del A coloco 4, en lugar del B coloco el 3, en lugar del C coloco este menos 5, ¿no? Entonces, según esta ecuación, P tiene, ¿no? El plano tiene como ecuación, ¿no? A este plano, ¿no? Para algún D, ¿ya? Para algún D, ¿no? Simplemente es variar, hacer variar el D, ¿no? Entonces, a continuación vamos a elegir un punto en el plano y vamos a calcular exactamente D. ¿Ya? Porque pues no se olviden, ¿no? De que yo quiero encontrar un plano determinado por 3 puntos, ¿no? O sea, quiero encontrar la ecuación del plano que está determinado por el punto PQR. Ya quiero encontrar el plano que se da, ¿no? Gracias a estos 3 puntos, ¿no? Entonces, para eso encuentro N, ¿no? Ya lo he encontrado, N. Entonces, ahora, ¿no? El siguiente paso es elegir cualquiera de los 3 puntos que tenemos, ya sea P, Q o R. Voy a elegir el P, ya voy a elegir el P y voy a calcular D, ¿no? Entonces, D, ¿no? ¿Qué es D, no? Según el teoremita, ¿no? ¿Se acuerdan? El D es N punto, ¿no? El producto punto de N con este punto dado, ¿no? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, el D va a ser N producto punto con el punto P sub 0, digamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El punto P sub 0, ¿no? Que yo estoy eligiendo, ¿no? Es este, ¿ya? Es este. Ok. Entonces, luego simplemente hago, ¿no? Aquí las multiplicaciones, ¿no? Aquí 4 por 1, ¿no? Más 3 por 0 más menos 5 por menos 1, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a dar? ¿No? Esto me va a dar 0, ¿no? Aquí esto me va a dar 4, esto me va a dar 5, ¿no? Menos 5 por menos 1, 5 positivo, ¿no? Entonces aquí yo tengo 4 más 5, ¿no? Que eso me da exactamente 9, ¿no? Entonces acabo de hallar D, ¿no? D había sido 9. Entonces, P, ¿no? O sea, aquí se acuerdan, ¿no? Yo me había quedado en esta ecuación 4x más 3y menos 5z igual a D, ¿no? Pero yo acabo de hallar D, entonces vamos a sustituir, ¿no? Entonces, en realidad, voy a tener esta ecuación aquí, ¿ya? 4x más 3y menos 5z igual a 9, ¿no? Y eso es lo que yo quería encontrar, ¿no? Quería encontrar el plano, la ecuación de plano que pasa por estos 3 puntos, ¿no? La ecuación de plano que pasa por estos 3 puntos. Para eso, encuentro N, ¿no? Que es este producto vectorial, ¿no? Y al encontrar, pues, el N, pues, prácticamente yo encuentro esta ecuación, ¿no? Pero todavía me falta encontrar D, ¿no? Si encuentro D, entonces ya termino el problema, ¿no? Entonces, para eso, ustedes eligen cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, el P, ¿no? Y hallan D, ¿no? Y listo, ¿ok? Así de simple, ¿ya? Entonces, ahora vamos a resolver otro problema que nos dice lo siguiente. Nos dice, halle el punto P, ya, el punto P, en el que el plano esté aquí, ¿no? Y la recta esta se interseca, ¿ya? Entonces yo quiero encontrar, ¿no? El punto P en el que este plano con esta recta, ¿no? Se intersectan, es decir, tienen un punto en común, ¿no? Y en realidad es este punto el que yo quiero encontrar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que usar las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿ya? Entonces las ecuaciones paramétricas de la recta, pues son exactamente estas, ¿ya? O sea, ¿cómo surgen, no? Aquí. Va a surgir de la siguiente forma. O sea, yo tengo esta recta. Ya, aquí, ¿no? ¿Cómo? Tenemos esta recta, ¿no? R de T, uy. Como R de T es esto. Entonces aquí, ¿no? Simplemente voy a... este T, ¿no? Lo puedo introducir aquí adentro. Es un escalar, es un real, ¿no? Aquí voy a tener T por 0, 0. Y aquí voy a tener T, ¿ya? Y luego aquí simplemente voy a sumar estos dos vectores, ¿ya? Voy a sumar. Componente a componente, ¿no? La primera componente con la primera componente de aquí, ¿no? Entonces voy a tener 1 menos 2t, aquí voy a sumar este 2 con este 0, que pues no me aporta nada, entonces no lo voy a escribir, y aquí este 1 más t, ¿no? Entonces vamos a tener
1 más t, y de esa forma nosotros, ¿no? Exactamente, pues vamos a tener las ecuaciones paramétricas, ¿no? O sea, esta va a ser x, ¿ya? Esta va a ser y esta va a ser z, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo aquí mi aire, entonces la recta tiene estas ecuaciones paramétricas aquí, ¿ya? X igual a esto, Y igual a esto y Z igual a esto, ¿ok? Ya. Sí. Entonces tenemos estas, ¿no? Estas ecuaciones paramétricas y vamos a sustituir, ¿no? Estas ecuaciones paramétricas en la ecuación de plano y vamos a tratar, ¿no? De aislar, ¿no? T, ¿ya? Para encontrar, ¿no? El valor de T. Entonces voy a sustituir en la ecuación del plano, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación de plano, ¿no? Que me dan. Me dan este 3x menos 9y más 2z igual a 7, ¿no? O sea, yo tengo esto, ¿no? Igual a 7. Entonces, a continuación vamos a eso, ¿no? Simplemente sustituir. En lugar de este x voy a colocar 1 menos 2t. En lugar de este y voy a colocar este 2. En lugar de este z voy a colocar este 1 más t, ¿no? Entonces ahora vamos a eso, ¿no? Tratar de despejar, ¿no? De encontrar el valor de t, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Simplemente voy a multiplicar. Aquí, ¿no? Voy a tener este 3, ¿no? Por una 3, ¿no? Aquí voy a tener 3 por 2, 6t, ¿no? Voy a tener 9 por 2, 18. Aquí vamos a tener 2, ¿no? Y aquí 2t, ¿sí? Esto igual a 7, ¿no? Entonces vamos, ¿no? A eso, encontrar el valor de t, ¿no? Entonces aquí, a ver, tengo este menos 6t, ¿no? Tengo este menos 6t. Y aquí tengo este más 2t, ¿no? Entonces eso me da ¿cuánto? Eso me da 8t, ¿no? 8t, ¿no? 8t. Y luego aquí, ¿qué tengo? ¿No? Tengo este 3, tengo aquí, ¿no? 3 menos 18 es menos 15 más 2, ¿no? Menos 15 más 2, menos 13, ¿no? Y este lado va a pasar, ¿no? Con positivo, ¿no? 7 más 13, 20, ¿no? Entonces yo tengo esto, ya tengo esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Tengo... ¿Qué voy a tener? No. Ah, no, aquí estamos sumando mal, por si acaso esto es menos 6 más 2, ¿no? Menos 6 más 2 es menos 4, ¿sí? Aquí nos hemos equivocado, ¿no? Menos 6 más 2 es menos 4, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Tenemos que despejar t, ¿no? Me está molestando este menos 4, entonces voy a, aquí, ¿no? Multiplicar el lado izquierdo, el lado derecho, ¿no? Para eso voy a colocar estas dos barritas, este punto, ¿no? Multiplicar el lado izquierdo, el lado derecho por esta cantidad, ¿ya? Va a ser un cuarto, ¿no? Negativo, ¿ya? Entonces, al hacer eso, ¿qué vamos a tener, no? Aquí vamos a tener solamente, ¿no? El valor de t, que es lo que quería, y luego, ¿no? Aquí voy a tener 20 por menos un cuarto, que eso me va a dar, ¿no? Menos, ¿no? 5, ¿no? Entonces, acabo de hallar el valor de t, ¿no? El valor de t había sido, pues, menos 5. ¿Ok? Entonces, una vez que hallamos, ¿no? El valor de t, ¿ya? Entonces, yo voy a sustituir, ¿no? Este valor de t, ¿no? En las ecuaciones paramétricas, ¿no? Aquí. Y aquí, para así exactamente tener, ¿no? El valor de X y Z. Aquí en Y ya tengo el valor, ya sé cuánto vale Y, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a, aquí, ¿no? O sea, las coordenadas de P, ¿no? Las coordenadas de P, ¿no? Aquí, ¿no? En lugar de este T voy a colocar este menos 5, ¿no? En lugar de este T voy a colocar menos 5, ¿no? Porque es el valor que he encontrado de T. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener, ¿no? En realidad voy a tener
1, ¿no? Aquí voy a tener 1, menos por menos más, de 2 por 5, 10, 1 más 10, 11. ¿Ya? Y bueno, aquí no, ya no hay nada, ¿no? Aquí simplemente y es 2, ¿ya? Y luego z, ¿no? ¿Qué va a ser z, no? Z va a ser simplemente aquí 1 más menos 5, o sea, 1 menos 5, que es menos 4, ¿no? Entonces yo ya tengo, ¿no? Exactamente los valores de x y z, ¿no? Entonces, el plano y la recta se van a intersectar justamente, ¿no? En este P, que es pues este punto que tiene estas coordenadas X, Y, Z, ¿ya? Que pues son 11, 2 y menos 4, ¿sí? Entonces, tal vez, ¿no? Otra vez recapitulando, ¿no? O sea, me daban, ¿no? Este plano y esta recta. Entonces me dice, ¿no? Hay el punto, ¿no? De intersección del plano con esta recta, ¿ya? Hay eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacemos, no? Simplemente hallo las ecuaciones paramétricas, ¿no? Hallo las ecuaciones paramétricas X, Y, Z, ¿no? Y luego voy a sustituir, ¿no? Estas ecuaciones X, Y, Z en el plano, ¿no? De donde yo encuentro T. Y una vez que encuentro T, ¿no? Simplemente es reemplazar ese T en las ecuaciones paramétricas, ¿no? Y justamente, pues, eso, ¿no? Me va a dar el punto, ¿no? De interés, ¿no? El punto que yo quería encontrar, ¿no? Que era la intersección del plano y de la recta, ¿ya? ¿Ok? Simplemente es eso, ¿ya? Entonces, la intersección de un plano P con un plano de coordenadas, ¿ya, chicos? La intersección de un plano con un plano de coordenadas o con un plano paralelo, ¿no? A un plano de coordenadas se llama traza, ¿ya? Nuevamente, la intersección de un plano P con un plano, ¿no? de coordenadas, ¿ya? O también puede ser, ¿no? La intersección del plano P con un plano paralelo a un plano de coordenadas, ¿no? Se llama traza, ¿no? Entonces, la traza, ¿no? Simplemente es una recta, ¿ya? La intersección va a ser una recta, ¿no? Esta traza va a ser una recta. Si P es paralelo al plano de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, la traza va a ser una recta, ¿no? Solo, ¿no? En el caso, ¿no? ¿No? Salvo si P es paralelo a un plano de coordenadas, ¿no? Entonces, en ese caso, la traza en realidad va a ser vacía o el propio P, ¿no? Entonces, la traza es una recta, siempre va a ser una recta, siempre, ¿no? Solo, ¿no? Salvo si P, ¿no? Es paralelo al plano de coordenadas, ¿no? O sea, si el P es paralelo al plano de coordenadas, entonces, ¿no? La traza es vacía, ¿ya? O el propio P, decimos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí vamos a hallar las trazas, ¿ya? De este plano, ¿no? Con los planos coordenados, ¿ya? Hay las trazas del plano en los planos coordenados, ¿no? Entonces, para obtener la traza en el plano XY, ¿no? Porque vamos a considerar el plano XY, vamos a considerar Z igual a 0 en la ecuación de plano, ¿no? Entonces, si yo considero, ¿no? Z igual a 0, entonces solamente voy a tener esto, ¿no? 2X más 3y igual a 6. O sea, esto está ocurriendo en el plano X y Z, porque estoy colocando Z igual a 0. ¿Bien? Entonces, esto es mi plano en el plano XY, ¿no? Colocando a Z igual a 0. Ya, entonces, aquí, ¿no? Tal vez ustedes pueden ver una pequeña gráfica. Ya, aquí tenemos una pequeña gráfica. Ahí, ya. Entonces, esta gráfica, ¿no? Que están viendo aquí, ¿no? Tenemos aquí las tres rectas en azul, si ustedes se fijan, ¿no? 3 rectas azules, ¿no? Que son prácticamente las trazas del plano ¿no? Del original, ¿no? Que teníamos aquí, ¿no? Este es mi plano original. Entonces, estas 3 rectas aquí, ¿no? En azul, son las trazas de este plano original, ¿no? En los planos de coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí
aquí tenemos, ¿no? R3, ¿no? X, Y y Z, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? Aquí cuando hago, ¿no? Z igual a 0, yo obtengo esta ecuación y estoy trabajando, ¿no? Prácticamente en el plano XY, ¿ya? Luego, ¿no? ¿No? De forma análoga, yo puedo considerar este mismo plano, ¿no? Pero ahora y igual a 0. ¿Qué pasa si y es igual a 0? ¿No? Entonces yo voy a estar en el plano XZ, ¿no? Y cuando yo esté, ¿no? En el plano XZ, ¿no? Que es por aquí, ¿no? Entonces yo estoy considerando y igual a 0, ¿no? Entonces voy a tener, bueno, todo esto va a ser 0 y voy a tener aquí, ¿no? Menos 2x más z igual a 6, ¿no? Menos 2x más z igual a 6, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Yo puedo agarrar nuevamente esta ecuación y colocar x igual a 0, ¿no? Entonces voy a estar en el plano YZ. Entonces, si yo coloco x igual a 0, esta parte se anula y solo voy a tener 3y más z igual a 6, ¿no? 3y más z igual a 6, ¿no? 3y más z igual a 6. Y esto está en el plano YZ, ¿ya? O sea, de forma análoga, ¿no? O sea, se puede considerar la traza en el plano XZ, ¿ya? Colocando y igual a 0 y me da, ¿no? Esta recta que está en el plano Z, ¿no? Y luego, ¿no? También puedo considerar, ¿no? Aquí, ¿no? Esta otra traza en el plano YZ, ¿no? Que me da esto, ¿no? Entonces, tal vez esto así mejor, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿no? O sea, el problema nos decía, ¿no? Haya las trazas de este plano en los planos coordenados. ¿Ya? Haya las trazas, ¿no? ¿Qué era una traza? ¿No? Simplemente es la intersección de un plano P con un plano de coordenadas, ¿no? O la intersección, ¿no? De un plano P o la intersección, ¿no? De un plano P con un plano paralelo a un plano de coordenadas. O sea, eso simplemente es la traza, ¿ya? Aquí podríamos colocar definición, ¿ya? Entonces, y la traza, ¿no? Esta traza, ¿no? Siempre va a ser una recta, siempre, ¿no? Solo en el caso en el que P es paralelo al plano de coordenadas, entonces la traza va a ser vacía, ¿ya? Entonces aquí nos decía, ¿no? Haya las trazas, ¿no? Haya las intersecciones del plano con el plano de coordenadas o con un plano paralelo al plano de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿no? Simplemente pues hacíamos, ¿no? Consideramos este plano XY, ¿no? Y colocar Z igual a 0 y era esto, ¿no? Aquí, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Sustituir, ¿no? O sea, en lugar de, aquí, ¿no? En lugar de Z colocamos 0, ¿no? Y pues este es, ¿no? La recta en este plano XY, ¿no? Luego, si es que yo considero el plano XZ, entonces yo voy a colocar Y igual a 0, ¿no? Entonces, en la ecuación del plano original, ¿no? Voy a colocar Y igual a 0, ¿no? O sea, aquí primero, ¿no? Esto era Z igual a 0, ¿no? Esto era Z igual a 0. Aquí Y es igual a 0. Y es igual a 0. Y, ¿no? Eso está en el plano XZ, porque estoy colocando Y igual a 0. Y luego, en el plano YZ, ¿no? Es simplemente colocar X igual a 0. ¿No? Colocando X igual a 0. ¿No? Aquí, ¿no? Simplemente colocamos X igual a 0. En esta parte, X igual a 0. ¿Ok? Entonces, colocando, ¿no? Z igual a 0, yo tengo esta recta que está en XY. Colocando Y igual a 0, ¿no? Yo tengo esta recta que está en el plano XZ. Colocando X igual a 0, ¿no? Yo tengo esta recta que está en el plano YZ, ¿no? Y sus gráficas están aquí, ¿no?
Aquí no son estas tres rectas, ¿no? O sea, las trazas, ¿no? Prácticamente que me decía que calcule el problema, ¿no? Aquí me dice, ¿no? Calcule las trazas de este plano en los planos coordenados, ¿no? Y las trazas son justamente estas tres aquí, ¿no? Estas tres rectas, ¿no? Que están en azul. Ya, son estas las trazas, ¿no? Que me están pidiendo que calcule y que pues están aquí, ¿no? En esta gráfica, ¿ya? Aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que queríamos encontrar, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a estudiar las llamadas superficies cuádricas, ¿ya? Entonces, ¿qué serán las cuádricas? ¿Ya? ¿Qué serán las cuádricas? ¿Ya? Entonces, las cuádricas, ¿no? Simplemente son superficies parecidas a las secciones cónicas, ¿ya? Aquí recordemos, ¿qué es una sección cónica, no? Aquí, ¿no? Antes, ¿no? ¿Qué es una sección cónica? ¿No? Una sección cónica simplemente es una curva en R2, ¿no? Ustedes tienen R2 aquí, ¿no? Por aquí, esto es, digamos, R2, mi plano, ¿no? X, Y, digamos, esto es X y Y. Entonces, una sección cónica es una curva en R2, ¿no? Entonces, ¿qué es una curva en R2? Es más o menos esto. Esta es una curva en R2, ¿no? Recordemos, ¿no? Que estamos en el plano, ¿no? R2, ¿no? Esto en azul es una curva en R2, ¿no? No sé, esto también es una curva, ¿no? En R2, así. ¿No? Es una curva, ¿no? Entonces, una sección cónica simplemente es una curva en R2 definida mediante una ecuación cuadrática en dos variables, ¿no? O sea, la curva yo la puedo, bueno, ahorita la he dibujado, ¿no? He visto su expresión, ¿no? He visto su geometría, ¿no? La idea geométrica de una curva, ¿no? Pero la parte geométrica la hemos visto ahorita, ¿no? Que eran esas curvas, ¿no? Esas que he dibujado en azul, ¿ya? Esa es la parte geométrica, ¿no? Y la parte analítica, ¿no? Es definirla mediante una ecuación cuadrática que ustedes saben, conocen, ¿no? Que es una ecuación cuadrática en dos variables, ¿ya? Pero en dos variables, ¿ok? Ahora, una vez que ustedes, ¿no? Ya saben, ¿no? O recuerdan, ¿no? Que es una sección cónica, las cuádricas simplemente son superficies análogas a las secciones cónicas, ¿ya? Ya recordamos o ya sabemos que es una sección cónica. Entonces, una cuádrica se define mediante una ecuación cuadrática, pero en tres variables, ¿no? Porque quiera, ¿no? Definida, ¿no? Una ecuación, ¿no? En dos variables, ¿no? Una ecuación cuadrática en dos variables. ¿No? Ya, esto eran dos variables. Y pues, ¿no? Aquí, ¿no? La cuádrica se define, ¿no? Mediante una ecuación cuadrática, pero en tres variables. ¿Ya? En tres variables, ¿no? Entonces, la sección cónica, ¿no? Se define mediante una ecuación cuádrica en dos variables, ¿no? Y la cuádrica se define, ¿no? Mediante una ecuación cuadrática en tres variables, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿ya? En este sentido que les estoy resaltando ahorita en azul, ¿ok? Entonces, es un ax cuadrado más by cuadrado, ya, b cuadrado, más cz cuadrado, ya, más dxy más yz más fzx, más aquí, ¿no? Sin, aquí, ¿no? Más un a pequeño x más b y más cz más d, y todo eso igualado a 0. ¿Ya? Esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Porque el grado mayor es 2, ¿ya? Pero que está en tres variables, ¿no? Aquí x, ¿no? Mis variables son x, y z, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Es lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, la ecuación
cuadrática en dos variables, ¿no? Se parece, ¿no? Un poco a la ecuación cuadrática en tres variables, solo que es eso, en dos variables, ¿no? En dos variables sería aquí, ¿no? Así, de esa forma, ¿no? Z, ¿no? Aquí sería esto, simplemente aquí, ¿no? Z, así, y así, algo así, ¿no? Esta sería mi ecuación cuádrica en dos variables. ¿Ya? Mi ecuación cuádrica en dos variables. Y esta es mi ecuación, ¿no? Cuádrica, ¿no? Esta es mi ecuación cuádrica en dos variables. Y pues esta, ¿no? Que tal vez lo podemos ordenar un poco, ¿no? Mejor lo escribiremos de diferente forma. Ya, esto que sea así, ya, un x cuadrado más un bxy más un cy cuadrado, ya, más un dx más y más f, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Porque el grado es, ¿no? 2, ¿no? Pero en dos variables, ¿no? En x y y, ¿ya? Y esta otra, ¿no? Que estamos escribiendo aquí, esta es una ecuación también cuadrática, pero en tres variables, ¿no? Las variables son x y z. ¿Okay? Entonces, así como sucedía, ¿no? Aquí en las secciones cónicas, ¿ya? Las cuádricas, ¿no? Se clasifican en en algunos tipos, ¿ya? Se clasifican, ¿no? En algunos tipos de cuádricas, ¿ya? Vamos a tener aquí una clasificación, ¿ya? Vamos a tener la siguiente clasificación, ¿ok? Cuando, por ejemplo, se eligen los ejes de coordenadas, ¿no? De tal forma que coincidan con los ejes de la cuádrica, ¿no? La ecuación de la cuádrica tiene una expresión fácil, ¿ya? Entonces se dice, ¿no? Entonces, ¿no? En ese caso, ¿ya? Que la cuádrica está en posición estándar, ¿no? Cuando nosotros elegimos los ejes coordenadas, ¿no? ¿No? Que coincidan con los ejes de la cuádrica, ¿no? Entonces la ecuación de la cuádrica, ¿no? Es fácil, ¿no? Y se dice, ¿no? Que la cuádrica está en posición estándar, ¿no? Entonces en posición estándar, los coeficientes aquí que están apareciendo, ¿no? Este D, este E y esta F, ¿no? Grande, son todos cero, ¿no? Entonces, si D, E y F grandes son cero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, no? Y aquí, ¿no? Esta parte lineal que se llama, ¿no? Parte lineal, ¿no? Aquí podemos darle, ¿no? Podemos escribir parte lineal aquí. Lineal. Ya. Entonces, cuando se eligen los ejes de coordenadas, ¿no? De forma que coincidan con los ejes de la cuádrica, ¿no? Entonces, la cuádrica se dice que está en posición estándar, ¿no? Y en la posición estándar, esta E, esta F, son ceros, ¿no? Y esta parte lineal, ¿no? Se va a reducir a un solo término, ¿ya? Entonces, a continuación, ¿no? En este estudio de las cuádricas nos vamos a centrar solamente en las cuádricas que tienen la posición estándar, ¿no? Entonces, las superficies análogas, por ejemplo, ¿no? A las elipses que estudiamos, ¿no? En las secciones cónicas, ¿no? Las elipses, ¿no? Ahora, ¿no? En las cuádricas van a ser los llamados elipsoides, ¿no? Que son aquellos que, pues, tienen, ¿no? Como una forma de huevo, así, ¿ya? Estos son los elipsoides, ¿ok? Y por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, ¿no? De un elipsoide, simplemente es esta, ¿no? Aquí es x sobre a cuadrado, ya todo al cuadrado, más y sobre b todo elevado al cuadrado, y aquí más un z sobre c todo elevado al cuadrado, exactamente igual a 1. Y en su forma estándar, la ecuación de un elipsoide, ¿no? Es esto, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿ya? Ahora, si es que A, B y C son exactamente iguales, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿no? Simplemente, ¿no? Es sustituir, en lugar de este B, coloco A,
en lugar de este C coloco A, y bueno, trato de simplificar al máximo, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado, aquí voy a tener Y cuadrado sobre A cuadrado, aquí voy a tener Z cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Entonces, todo estoy dividiendo por A cuadrado, entonces mejor voy a multiplicar todo, ¿no? El lado izquierdo, el lado derecho voy a multiplicar por A cuadrado, ¿ya? Y voy a tener aquí X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y aquí voy a tener, ¿no? 1 por A cuadrado, y esto yo lo puedo mejorar, ¿no? Un poco, puedo, o bueno, reescribirlo así, ¿no? Como X menos 0, todo lo al cuadrado. Este Y al cuadrado yo lo puedo escribir como Y menos 0, todo elevado al cuadrado. Y este Z al cuadrado yo lo puedo escribir como Z menos 0, todo elevado al cuadrado. Entonces, este simplemente también es la ecuación de un elipsoide, ¿no? ¿No? Es la ecuación de un elipsoide, pero este elipsoide, ¿no? Es prácticamente una esfera de radio A, ¿ya? O sea, una esfera, ¿no? Es al final un elipsoide, ¿ya? ¿No? Entonces, las superficies, ¿no? Se pueden representar gráficamente también por una llamada malla de curvas llamadas trazas, ¿ya? Que se obtienen, ¿ya? No podemos dar una pequeña definición, ¿ya? Las superficies se suelen representar por una malla de curvas, ¿ya? Por una malla de curvas que se obtienen simplemente intersectando la superficie con planos paralelos a uno de los planos coordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen, ¿no? El espacio X, Y, Z, aquí tienen el elipsoide, ¿no? Entonces, si ustedes consideran, ¿no? Aquí, ¿no? Consideran un plano, ¿no? Este que está en este color medio café, consideran este plano, ¿no? Paralelo a uno de los planos coordenados, ¿no? Consideran este plano aquí, que es paralelo a uno de los planos de coordenadas, en realidad no el plano XY, ¿no? Entonces, si ustedes intersectan este plano aquí, ¿no? Café con este elipsoide, ¿no? La intersección, ¿no? Es exactamente esto, aquí, ¿no? La intersección es esto, viene a ser esto, ¿no? Una elipse prácticamente, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Elipse en realidad, ¿no? En este caso se llama traza curva, ¿ya? ¿No? Que también es conocida como malla de curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la intersección, ¿no? Aquí, ¿no? Que les decía, ¿no? De este plano, ¿no? Con la superficie es una curva de trazo horizontal, ¿no? Entonces vamos nuevamente a tratar un elipsoide, pero va a tener esta forma ya en particular, ¿ya? La ecuación del elipsoide, ¿no? Que está aquí, y tengo que calcular las trazas de este elipsoide, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo las trazas de este elipsoide? ¿No? En primer lugar, notemos que las trazas en los planos coordenados son elipses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Dibujamos, ¿no? Este elipsoide, ya dibujo este elipsoide, ¿ya? Y notemos, pues, ¿no? Las trazas en los planos coordenados siempre son elipses, ¿no? Siempre son elipses, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Siempre son elipses, ¿ya? Si ustedes se fijan en esta primera figura A, ¿ya? ¿No? Entonces, siempre es esto, ¿ya? Entonces, ¿no? Por ejemplo, la traza, ¿no? XY, aquí, ¿no? La traza XY simplemente es considerar Z igual a 0, ¿no? Y si ustedes consideran Z igual a 0, ¿no? Entonces va a ser 0 entre 9 todo al cuadrado 0, entonces se elimina, ¿no? Este tercer término solo me va a quedar el primero con el segundo, ¿no? Término igual a 1, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? X sobre 5 al cuadrado más Y sobre 7 al cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué justamente es esto, ¿no? Aquí esta curva en azul, ¿ya? Esta es la ecuación de esta elipse que está en azul. Ahora, si ustedes consideran, ¿no? X igual a 0, ustedes van a tener la traza Y Z, ¿no? Entonces, ¿no? Consideran X igual a 0, ¿no? Entonces, todo este primer término se anula, solamente me va a quedar el segundo y el tercero igual a 1, ¿ya? Y van a tener, ¿no? Aquí, ¿no? Que su gráfica es esta que está aquí en verde, ¿ya? Es esta que está aquí en verde, ¿ya? Y finalmente, si ustedes consideran Y igual a 0, van a tener la traza XZ, ¿no?
Entonces, ¿no? En lugar de y van a colocar, ¿no? Aquí 0. Y voy a tener este x sobre 5 al cuadrado más este z sobre 9 al cuadrado, ¿no? Que justamente su gráfica está aquí en rojo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? En esta primera figurita tenemos, ¿no? Lo que está en azul, ¿ya? Por si acaso lo que está en azul es la traza XZ, ¿ya? Esto es, ¿no? La traza XZ, que está, pues, ¿no? Considerando, ¿no? Está considerando Z igual a ver, esto que está en azul es la traza XY y está considerando a Z igual a 0. ¿Ya? Z igual a 0, lo que está en azul. ¿Ya? Luego, la traza la traza Y Z, ¿no? La traza YZ, la traza YZ es cuando yo hago, ¿no? X igual a 0, y lo que está aquí en verde. Y esta es la gráfica. ¿Ya? Y finalmente, ¿no? La traza XZ, la traza XZ, es cuando yo considero Y igual a 0. ¿No? Y su gráfica es también este elipsoide, pero así en este sentido. ¿Ya? Entonces, es eso, chicos, ¿no? O sea, todas, ¿no? Estas, ¿no? Aquí trazas, ¿no? Que están en azul, en verde, en rojo, ¿no? Pues son al final de cuentas, ¿no? O sea, ¿no? Elipses, ¿no? O sea, yo tengo un elipsoide, ¿ya? Yo tengo un elipsoide, entonces, las trazas de este elipsoide son elipses, ¿ya? Son elipses, ¿ok? Entonces, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros consideramos aquí, ¿no? Simplemente nos concentramos en la traza horizontal definida por z igual a z sub 0, ¿no? Es pues esta elipse también, ¿no? Aquí cuando yo hago z igual a z sub 0, yo tengo estas elipses aquí, ¿no? O sea, cuando yo considero las trazas horizontales definidas por simplemente aquí, ¿no? Z igual a z sub 0, ¿no? Cuando yo tengo z igual a z sub 0, son elipses, ¿no? Aquí todas estas son elipses, ¿no? Aquí, ¿no? Esto es una elipse, ¿no? Aquí. Luego por aquí, ¿no? Yo tengo aquí, ¿no? Esta otra elipse, todas son elipses, ¿no? Aquí, ¿no? Así, todas estas son elipses, ¿no? Entonces, la traza horizontal definida por este z igual a z sub 0 es la elipse, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? En esta figura B, ¿ya? En esta figura B. Así, ¿no? La traza a una altura z sub 0, digamos, vamos a colocar, ¿ya? Una altura z sub 0. Entonces yo voy a tener, ¿no? Aquí en lugar de z voy a colocar z sub 0, ¿ya? Y lo puedo, ¿no? Tal vez, ¿no? Este z sub 0, ¿no? Al final de cuentas es un real, es una constante, ¿no? Es un escalar. Entonces voy a tratar siempre, ¿no? De mantener al lado izquierdo las variables y al lado derecho, ¿no? Los escalares, los números reales. Entonces todo esto yo lo voy a, pues, llevar al otro lado, ¿ya? Entonces, ¿no? Este está con más en el lado izquierdo y se va a ir al lado derecho con menos, ¿no? Y voy a tener z al cuadrado, 9 al cuadrado, 81, ¿no? Porque esto es una constante, como les decía, ¿no? Entonces, a la izquierda vamos a tratar de mantener las variables y al lado derecho no las constantes, ¿no? Porque este z sub 0 puede ser, no sé, 5, puede ser 1, puede ser 100, o sea, es una constante, ¿no? Y cuando le divido por este 81 también me da una constante. Cuando hago 1 menos esta constante también me da una constante, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo coloco z sub 0 exactamente a 9, ¿no? Cuando yo coloco, ¿no? La traza a la altura z igual a z sub 0 y eso es igual exactamente a 9, ¿no? Entonces yo voy a tener, ¿no? Este punto, ¿no? Aquí, ¿no? ¿No? La traza a esta altura es únicamente este punto, 009. ¿No? Entonces, aquí voy a tener, ¿no? En lugar de z sub 0 voy a colocar 9, 9 al cuadrado, es 81, 81 entre 81 me da 1, 1 menos 1, 0, ¿ya? ¿No? Entonces, análogamente, si yo coloco ahora, ¿no?
en lugar de z, coloco z igual a, z sub 0 igual a menos 9, entonces voy a tener este puntito, ¿ya? Este puntito, ¿no? Entonces ahí yo tengo que considerar, ¿no?, los siguientes casos, ¿no? Tengo que considerar si yo tengo, ¿no?, esto mayor que 9, ¿no? Entonces, si esto es mayor que 9, entonces, ¿qué voy a tener, no? Vamos a tener aquí que todo esto es negativo, ¿ya? Y el plano, pues, se encuentra por encima o por debajo del elipsoide, ¿no? Entonces, y en ese caso, pues, la traza no contiene ningún punto, ¿ya? Ahora, las trazas en los planos ¿no? Este x igual a x sub 0, este y igual a y sub 0, también, ¿no?, van a tener una descripción similar, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo, ¿no?, las trazas en los planos z igual a z sub 0, pero, ¿no?, se puede describir de forma similar para el plano x igual a x sub 0, ¿no?, y y igual a y sub 0, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, los análogos, ¿no?, a las hipérbolas, ¿no?, que consideramos, ¿no?, en las secciones cónicas, ¿no?, los análogos a las hipérbolas en las secciones cónicas van a ser en realidad los hiperboloides, ¿ya? Que son de dos tipos, ¿no? Según la superficie, tiene una o dos componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Un hiperboloide, ¿no?, de solo una hoja, como ven aquí, ¿no? O un hiperboloide de dos hojas, ¿ya?, como ven aquí, ¿no? Entonces, sus ecuaciones, ¿no?, en posición estándar, ¿no?, de los hiperboloides con una hoja son estas, ¿ya? Este es con una hoja y este es con dos hojas, ¿ok? Entonces, casi lo mismo, solo que, ¿no?, difiere aquí el signo, ¿no? Cuando tengo un hiperboloide de una hoja, como veían aquí en esta primera gráfica, aquí es con más, ¿ya? Y cuando considero un hiperboloide de dos hojas, ¿no?, aquí es con menos, ¿ya? Entonces, aquí notemos, pues, que un hiperboloide de dos hojas, aquí, ¿no?, pues, no contiene ningún punto, ¿no? Aquí, como pueden ver en la gráfica, un hiperboloide de dos hojas no contiene ningún punto para el cual, ¿no?, para el que su coordenada z cumpla, ¿no?, aquí, que el z esté oscilando entre menos 6 y c. O sea, aquí no hay un punto, chicos, no hay un punto, ¿no? Un punto que esté oscilando entre menos c y c. O sea, aquí hay un hueco, o sea, no se va a dar esta situación, ¿verdad? No se va a dar aquí esta situación, ¿ya? No va a haber un z que cumpla esta, ¿no? Porque este término aquí, ¿no?, de la derecha, ¿no?, si es que existiría un z, ¿no?, que cumple estas desigualdades, ¿no?, si existiera, ¿no? Entonces, este término aquí, ¿no?, de la derecha sería entonces, pues, negativo, ¿no? Y pues el término aquí siempre es, pues, ¿no?, positivo, ¿no? Todavía puede ser 0, pero siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. A continuación vamos a ver las trazas de un hiperboloide de una hoja. Vamos a determinar las trazas de este hiperboloide, ¿no? Entonces, las trazas horizontales, ¿no?, aquí, son elipses y las trazas verticales, ¿ya?, son hipérbolas, ¿ya? Las trazas horizontales son elipses y las trazas verticales son hipérbolas, ¿no? Como van a ver aquí en esta figura, ¿no? O sea, las trazas horizontales son elipses, ¿no? Aquí, esta es una elipse, ¿no? Aquí una elipse, y las trazas verticales, ¿no?, son hipérbolas, ¿no? Aquí, son hipérbolas, ¿no? Son hipérbolas, ¿no? O sea, paralelas, ¿no?, tanto al plano YZ, ¿no?, como al plano XY, ¿ya? Entonces aquí, ¿no?, tenemos el hiperboloide, ¿no?, que nos dan en un inicio, ¿no?, del problema, ¿no? Esto, ya tenemos este hiperboloide, ¿ya? Entonces, vamos a continuación calcular las trazas de este hiperboloide, ¿no?, que no es para nada difícil, ¿ya? O sea, ustedes simplemente, ¿no?, consideran el hiperboloide, ¿no?, y van haciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando z es igual a z sub 0? ¿No? Simplemente en lugar de este z van a colocar este z sub 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando x es igual a x sub 0, ¿no? En lugar de este x, ustedes van a colocar, ¿no?, este x sub 0 aquí, ¿no? Pero, bueno, ya les estaba diciendo, ¿no?, en el lado izquierdo, variables, y en el lado derecho, constantes, reales, ¿no? Entonces, este x sub 0, ¿no?, sobre 2 al cuadrado, pues me va a dar una constante. Entonces, lo voy a llevar al otro lado. Y en realidad lo voy a traer al lado izquierdo,
¿ya? O sea, cuando tengo la traza z igual a z sub 0, no hay problema, ¿no? Simplemente en lugar de este z, coloco z sub 0, ¿no? Y esto no es una constante al cuadrado, constante más 1, una constante, entonces todo bien aquí, ¿no? Ok, ¿no? Pero ahora, cuando yo considero x igual a x sub 0, ¿no? Entonces, en lugar del x, yo voy a colocar este x sub 0, ¿no? Pero esto, ¿no? Es una constante, ¿no? Y bueno, esta es una variable, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ¿no? La variable se queda, ¿no? En el lado izquierdo, ¿ya? La variable se queda en el lado izquierdo aquí, ¿no? Aquí está con más, ¿no? Esto va a venir con menos, ¿ya? Y esto, ¿no? Que es constante, se va a ir, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Aquí está con más, ¿no? Aquí esto con más, esto con más, ¿no? Se va esto con menos. Y este con más, ¿no? Se viene, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Esto se viene al lado derecho con signo menos, ¿no? Porque aquí estaba con más, entonces aquí se viene con signo menos, ¿no? O sea, a la izquierda traten de colocar siempre variables y al lado derecho constantes, ¿no? Y finalmente aquí, ¿no? Cuando la traza y es igual a y sub 0, ¿no? Entonces en lugar de este y van a colocar y sub 0. Solo que es esto, esto va a ser una constante, entonces, que está con signo más, ¿no? Entonces esto llévenlo pues al lado derecho, ¿no? Y esto que pues es una variable, ¿no? Entonces en realidad, ¿no? Lo llevan al lado aquí, ¿no? Izquierdo con signo menos, ¿ya? Entonces, ¿no? La traza cuando z es igual a z sub 0 es esto, la ecuación. La traza cuando x es igual a x sub 0 tiene esta ecuación. Y la traza cuando y es igual a y sub 0 tiene esta otra ecuación, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Exactamente pueden ver eso, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando la traza es z igual a z sub 0, ¿no? Simplemente, ¿no? Esto es cuando z es igual a z sub 0, lo que estábamos haciendo ahí analíticamente ahí abajo, ¿no? Cuando z es igual a z sub 0, yo tengo estas elipses aquí, ¿no? Aquí ven este elipse, ¿no? Este elipse. Ya, cuando ahora yo considero la traza x igual a x sub 0, ¿no? Cuando yo tengo x igual a x sub 0, entonces yo tengo aquí hipérbolas, ¿no? Aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí yo tengo hipérbola, ¿no? Hipérbola. ¿Ya? Y cuando yo tengo, ¿no? La traza y igual a y sub 0, ¿no? Aquí cuando tengo y igual a y sub 0, yo tengo estas también hipérbolas, pero que están aquí en rojo. Ya, aquí, ¿no? Este tipo de hipérbola. Así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pedía el problema, ¿no? Aquí me decía, ¿no? Dada, ¿no? Este hiperboloide, calcule las trazas, ¿no? Entonces, la traza cuando es z igual a z sub 0 es esta elipse en azul. Cuando la traza es x igual a x sub 0 es esta hipérbola en verde, ¿no? Y cuando la traza es y igual a y sub 0 es esta otra hipérbola aquí en rojo, ¿no? ¿Ya? Y aquí están, ¿no? Sus respectivas ecuaciones, ¿no? Donde, les reitero, en la parte izquierda siempre variables, ¿no? Incógnitas, ¿no? Y en la parte derecha constantes, ¿no? Reales, ¿no? Porque este es z sub 0, ¿no? X sub 0 y sub 0 son como constantes, ¿no? Entonces, cuando yo elevo una constante al cuadrado, cuando yo tengo una constante, ¿no? Sobre 4, me da una constante, lo elevo al cuadrado una constante, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? A la derecha tiene que ser constante, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, chicos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo de un hiperboloide de 2 hojas simétrico con respecto al eje Y. Entonces, aquí me dice, ¿no? Este problema que pruebe, ¿no? Que ¿no? Esta ecuación no tiene ningún punto para Y que está oscilando entre menos B y B, ¿ok? O sea, esta ecuación no tiene ningún punto para Y así en este intervalo abierto, ¿no? O sea, esta ecuación que ven aquí no tiene la misma forma que la ecuación de los paraboloides, ¿no? Por si acaso, la ecuación de los paraboloides, ¿no? Son siempre de esta forma, ¿ya? La ecuación de los paraboloides siempre va a tener esta fórmula aquí, ¿ya? ¿No? Entonces, esta ecuación no tiene esta forma,
¿no? O sea, las variables Y y Z, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Se encuentran, ¿no? Como que intercambiadas aquí, ¿no? O sea, no tiene, ¿no? Esta ecuación para nada, esta forma de la ecuación del paraboloide. Ya, entonces, es en realidad, ¿no? Un hiperboloide, ¿no? Que es simétrico respecto al eje Y, ya como me dice aquí en el enunciado, y no pues con respecto al eje Z, es decir, ¿no? O sea, aquí tengo, ¿no? El espacio X, Y, Z, ¿no? Entonces, este es un hiperboloide, ¿no? De 2 hojas, ¿no? Es un hiperboloide de 2 hojas simétrico, ¿no? Con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, este es el eje Y. Entonces, aquí hay una hoja, aquí hay otra hoja, ¿no? No es con respecto al eje Z, ¿no? Con respecto al eje Z sería aquí, ¿no? Como una hoja y aquí otra hoja, ¿no? Es con respecto al eje Y, ¿ya? Con respecto al eje Y. Entonces, y pues el hiperboloide de 2 hojas, ¿no? El hiperboloide de 2 hojas, ¿no? Es así, ¿no? De esta forma. Entonces, el término de la izquierda, ¿no? Aquí, esto siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, ¿no? Y todo número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, esto es mayor o igual que 0. Lo propio, esta parte es mayor o igual que 0. Entonces, sumo dos cantidades que son mayores o iguales al 0. Entonces, esta parte izquierda siempre es mayor o igual que 0, siempre, ¿ya? Entonces, por tanto, pues no existen soluciones, no van a existir soluciones, ¿no? Si yo tengo esta parte, si nosotros consideramos que se dé esta desigualdad, ¿ya? Porque, o sea, si el término, ¿no? De la derecha, ¿no? Que es esto, sería pues este negativo, ¿ya? Por lo tanto, el hiperboloide tiene 2 hojas, ¿no? Una correspondiente, ¿no? A Y mayor o igual que B, ¿ya? Y, ¿no? Otra a Y menor o igual que menos B, ¿ya? Una mayor o igual que B y la otra menor o igual que menos B, ¿ya? Entonces, aquí en la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos un cono elíptico, por si acaso. ¿Ya? Tenemos aquí un cono elíptico, ya, un cono elíptico, ¿no? Que tiene esta, aquí, ¿no? Esta ecuación, ya, esta es la ecuación del cono elíptico, ya, X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado igual a Z sobre C al cuadrado, ¿no? Entonces, un cono elíptico se puede entender prácticamente como un caso límite de un hiperboloide de una hoja, ¿ya? Es como si, ¿no? Se ajustara como que la cintura del hiperboloide, ¿no? Hasta obtener un punto, ¿no? Entonces, la tercera familia importante de cuádricas, ¿no? Son los paraboloides, ¿no? Y hay 2 tipos de paraboloides, ¿no? Hay 2 tipos de paraboloides, los elípticos y los hiperbólicos, ¿no? Entonces, estas son sus ecuaciones, ¿no? Este es del paraboloide elíptico, esta es su ecuación, ¿ya? Y este es el paraboloide hiperbólico, ¿no? Que tiene esta ecuación, ¿no? Entonces, cuando tengo más, es un elíptico, cuando es menos, es un hiperbólico, ¿ya? Y comparando sus trazas, ¿no? Comparando sus trazas, pues son estas, ¿no? Sus trazas, ¿no? Estas son sus trazas. ¿Ya? Aquí, ¿no? Estas son sus trazas, ¿no? Este es de el paraboloide elíptico, ¿no? Entonces, de sus trazas que están aquí, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? También las trazas de el paraboloide hiperbólico, ¿ya? Entonces, y así, ¿no? Tenemos este cuadrito donde tenemos que, pues, para cuando trabajamos con los paraboloides elípticos, sus trazas horizontales son elipses, ¿no? Son elipses, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Sus trazas horizontales que están aquí en azul, ¿no? Son elipses. Y sus trazas verticales son parábolas con ramas hacia arriba, ¿no? Aquí con ramas hacia arriba. Ahora aquí, ¿no? El paraboloide hiperbólico, ¿no? Sus trazas horizontales son hipérbolas, ¿no? Sus trazas horizontales son hipérbolas y, ¿no? Sus trazas verticales son parábolas con ramas hacia arriba y parábolas con las ramas también hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y también hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Una pequeña observación.
Por ejemplo, ¿no? Que para el paraboloide hiperbólico, aquí, ¿no? Para este paraboloide hiperbólico, las trazas verticales, ¿no? Que vendrían a ser, ¿no? X igual a X sub 0, ¿ya? Son parábolas con las ramas hacia abajo, ¿ya? Que están en verde aquí, ¿no? Con las ramas hacia abajo, ¿ya? Mientras que las trazas verticales, ¿no? También, pero con Y igual a Y sub 0, son parábolas, ¿no? Con ramas hacia arriba que están en rojo aquí, ¿no? En esta figura, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Es la traza X igual a X sub 0 del paraboloide hiperbólico, ¿no? Que son las que están en verde, y estas son las trazas Y igual a Y sub 0 del paraboloide hiperbólico que están en color, ¿no? En color rojo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que probar que este Z igual a 4XY es un paraboloide hiperbólico. O sea, es de esta forma, ¿no? Es un paraboloide hiperbólico, ¿ya? Pero pues escribiendo, ¿no? La ecuación en términos de las variables estas, ¿no? U igual a X más y B igual a X menos Y, ¿no? Entonces tengo aquí, ¿no? Un paraboloide aquí, ¿no? Hiperbólico, ¿ya? Entonces, notemos lo siguiente, chicos, ¿no? Notemos que es U más B, ¿no? U es X más Y, ¿y qué es B? Es X menos Y, ¿no? Entonces, aquí, pues, tengo más Y menos Y, ¿no? Me da 0, y aquí tengo X más X, que es, pues, 2X, y en realidad yo tengo que, pues, U más B es 2X, y eso es igual, ¿no? U más B es 2X, entonces yo puedo despejar este X, ¿no? Este 2 lo puedo mandar a dividir al otro lado porque está multiplicando, ¿no? Entonces yo tengo que X es igual a U más B medios, ¿ya? ¿Y qué será, pues, U menos B, ¿no? Tengo U menos B, ¿no? Entonces voy a tener X más Y menos X más Y, ¿no? Entonces aquí en realidad los que se anulan son los X, y pues los que se suman son los Y, ¿no? Entonces yo tengo que U menos B, ya, U menos B es igual a 2Y, entonces de aquí pues yo voy a despejar Y, entonces Y es U menos B medios, ¿no? U menos B medios, entonces aquí este X, ¿no? Y este Y lo voy a sustituir en este Z, ¿no? O sea, en lugar de este X, ¿no? En lugar de este X vamos a colocar todo esto, este X, U más B medios, y en lugar de este Y, ¿no? En lugar de este Y, voy a colocar U menos B medios, ¿no? Entonces yo tengo que Z es igual a 4XY, ¿no? Z es igual a 4XY, ¿ya? Entonces en lugar del X, ¿no? Coloco U más B medios, en lugar de Y coloco pues U menos B medios, ¿no? Y yo tengo aquí, ¿no? 2 por 2, 4, abajo y arriba 4, entonces simplifican, solo me va a quedar U más B por U menos B, y este es el producto, ¿no? Que me va a dar la diferencia de cuadrados, ¿no? Y en las coordenadas, ¿no? En la ecuación, en las coordenadas VZ, ¿no? Porque yo tengo ahora, ¿no? Que Z, ahora, ¿no? O sea, yo tengo que Z es igual a U cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Y bueno, en una primera instancia eso era, ¿no? Lo que se me pedía, ¿no? Aquí me decía, ¿no? Pruebe que esta Z es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Escribiendo la ecuación en términos de la variable, ¿no? U y B. Y acabo de escribir Z en términos de la variable U y B. Entonces, y esto pues está, ¿no? Ahora en las coordenadas U, B y Z, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Aquí. Así, ¿no? Porque sí está de más. Ahí. Ahora sí, ¿ya? Así. ¿Ya? Entonces, las coordenadas, ¿no? U, B y Z simplemente se obtienen por rotación de estas coordenadas, X y Z, en un ángulo de 45 grados respecto al eje Z, ¿ya? O sea, yo tengo aquí un paraboloide hiperbólico, ¿ya?
que está definida, ¿no? Ya sea por este z, ¿no? Igual a 4xy, ¿no? O en términos de u y b, que sería u cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Y eso es lo que nosotros, ¿no? Queríamos eso, ¿no? Hacer, ¿no? El z, ¿no? Probar que es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Simplemente escribiendo, ya, simplemente escribiendo, ¿no? La ecuación en términos de las variables u y b, ¿no? Entonces, ahora otro tipo de cuádricas, ¿no? Típicas son los cilindros cuadráticos, ¿ya? Los cilindros cuadráticos, ¿no? Entonces, estos se utilizan, ¿no? O sea, esto se utiliza el término cilindro en el siguiente sentido, ¿no? Se usa en el siguiente sentido. ¿No? Dado una curva C en el plano XY, el cilindro de base C, ¿no? Es la superficie formada por todas las rectas verticales que pasan por C, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, ¿no? Dada una curva C, que están viendo aquí, ¿no? Esta curva C, en el plano XY, el cilindro de base C, ¿no? Aquí coloco, ¿no? Una base C, es la superficie, ¿ya? Es la superficie formada por todas las rectas verticales que pasan por C, ¿ya? Entonces, las ecuaciones de los cilindros involucran solo las variables x y y, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado me define un cilindro circular de radio r, ¿no? Siendo z su eje central, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El cilindro circular de radio r, ¿no? Aquí tenemos el cilindro elíptico, aquí tenemos el cilindro hiperbólico y aquí tenemos el cilindro parabólico, ¿no? Entonces, esta figura nos muestra, ¿no? Todos los tipos, ¿no? De cilindros, ¿no? Cuadráticos, ¿ya? Entonces, los elipsoides, hiperboloides, paraboloides, cilindros cuádricos, ¿no? Se llaman cuádricas no degeneradas, ¿ya? Cuádricas no degeneradas. Y también existe un cierto número de cuádricas degeneradas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sería una cuádrica degenerada? ¿No? Una cuádrica degenerada, ¿no? Viene, ¿no? En el siguiente sentido, ¿no? Por ejemplo, yo considero x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0, una cuádrica que se reduce a un único punto, digamos, 0, 0, 0. Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué tendríamos, no? Esto consiste, ¿no? En la unión de dos planos, ¿no? De este y de este otro plano, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí yo tendría, ¿no? Ahí. Yo tengo que, aquí, ¿no? Esto simplemente, ¿no? O sea, yo lo puedo ver como esto, ¿no? Y esto, ¿no? Es como si tuviéramos, ¿no? Aquí, no sé, digamos, a al cuadrado, digamos, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Igual a 1, ¿no? O sea, esto me da dos raíces, ¿no? A igual a más 1, ¿no? Y A igual a menos 1, ¿no? O sea, A por si acaso está jugando, ¿no? Todo este papel de, todo este rol, ¿no? De x más y z, ¿no? Entonces, A, ¿no? Que sería x más y z, ¿no? Igual a más 1, y luego, ¿no? Aquí, ¿no? A, ¿no? X más y más z, igual a menos 1, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Que primero decíamos elipsoides, paraboloides, hiperboloides, cilindros cuádricos, se llaman cuádricas no degeneradas, ¿no? Y las cuádricas degeneradas, ¿no? Son aquellas que más o menos son de esta forma, ¿sí? ¿No? O sea, una cuádrica que se reduce a un único punto, ¿ya? Entonces, eso es lo que es en cuanto a las cuádricas, ¿no? Que queríamos ver el día de hoy. Y también a continuación vamos a estudiar otro punto importante, ¿ya? Que son las llamadas coordenadas polares, ¿ya? Las llamadas coordenadas polares, cilíndricas y esféricas, ¿ya? Entonces vamos a estudiar las coordenadas polares, cilíndricas y esféricas, ¿no? Entonces vamos a en realidad estudiar dos generalizaciones de coordenadas polares para R3, ¿no? Las coordenadas
polares, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, ¿no? O sea, estos sistemas de coordenadas, ¿no? Se usan en problemas que presentan simetría respecto a un eje, ¿no? O simetría rotacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El campo magnético generado por la corriente que circula por un cable largo y estrecho se puede expresar en forma así, de coordenadas cilíndricas, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? O sea, tenemos que el campo magnético, ¿no? Que se genera por la corriente, circula por un cable largo. Aquí tenemos un cable largo, entonces el campo magnético eh, circula por un cable largo, ¿no? Y se puede expresar así, ¿no? De esta forma, ¿no? Aquí tenemos la circulación de corriente, ¿no? Aquí tenemos el cable, que lo vamos a considerar como Z, y el campo magnético, ¿no? Entonces, aquí en esta figurita, exactamente, pues estamos viendo el campo magnético, ¿no? Que se está generando por la corriente que circula, ¿no? Este cable largo y estrecho también, ¿no? Y se puede expresar, ¿no? En coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Se van a ver a veces las ventajas, ¿no? De las coordenadas polares, ¿no? Cilíndricas, esféricas, cuando se estudia el cambio de variables para integrales múltiples, ¿no? Que es un tema que se lo va a ver, ¿no? En el capítulo 5, si no me equivoco, ¿no? Tenemos el capítulo 5 como integrales múltiples, ¿no? Entonces, esta parte no es que lo van a aprender ahora y se van a olvidar, ¿no? Para nada, lo van a aplicar en realidad, ¿no? Entonces se tiene que aprender bien esta parte de las coordenadas polares, de las coordenadas cilíndricas, de las coordenadas esféricas, porque nos va a ayudar, ¿no? Cuando estemos en el capítulo 5 de las integrales múltiples, ¿no? Entonces, es eso, chicos, ya. Vamos a quedar por aquí, ya, la próxima clase, ¿no? Vamos a comenzar estudiando estas coordenadas polares, ¿ya? Y las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas, ¿ya? Vamos a ver también ejemplos, ¿no? Entonces, pero sobre todo nos vamos, ¿no? A dedicar más a esta parte, a las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? Entonces, las polares, tal vez, ¿no? En algún momento ustedes ya lo han visto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, ¿no? Prácticamente un repaso bien rápido, ¿ya? No vamos a demorarnos mucho porque nos interesa más estudiar un poco más, ¿no? A profundidad las cilíndricas y las esféricas, porque las polares, ¿no? Tal vez, ¿no? En algún momento ustedes ya lo han estudiado. Entonces, no vamos a pararnos mucho en esto. Y solo para terminar la clase, déjenme compartirles aquí ya el link de la clase de hoy. Y pues el día miércoles continuamos con más. Ya déjenme pasarles aquí el link ya de la clase de hoy. Ya, entonces, nos vemos el día lunes, ¿verdad? El día lunes, ¿no? Entonces vayan repasando, ¿no? Esta parte, sobre todo las coordenadas polares, ¿ya? Las coordenadas polares porque nos vamos a concentrar más en las cilíndricas y las esféricas, ¿ya? Entonces, es eso, chicos, ¿ya? Nos vemos el día lunes, que tengan un buen inicio de mes, buenos estudios y hasta el día lunes. Ya, chicos, que estén bien. Licenciado, Hasta disculpe, luego. Sí. ese enlace lo puede mandar al WhatsApp, es que creo que muchos no tienen acceso a este chat. Ok, ya lo envío, ya lo envío y por favor no se olviden, ya, repasen esta parte de las coordenadas polares, ya. Entonces, el día lunes, ¿no? Ya vamos a estudiar, nos vamos a concentrar más en estas dos, ¿ya? Entonces, las coordenadas polares, ¿no? Lo pueden leer, lo pueden ir leyendo, ¿ya? Para no empezar de cero, ¿no? Pero vamos a avanzar rapidito esta parte de las coordenadas polares, ¿ya? Y enseguida les paso, ¿ya? El link ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bien, Entonces, muchas gracias, Lick. Hasta luego. hasta luego, chao, chao, que estén bien. Muchas gracias, licenciada.